Bienvenidos mis huéspedes a vuestro querido hotel. Hoy, en la taberna, os traeremos una niña tiburón. Puede que más de uno se pregunte qué es esto. Básicamente es la creación de una ficha de personaje para Dungeons and Dragons y Anima Beyond Fantasy. En este caso, de Gaugura. Todo nació porque dije, ¿cómo meto una Loli tiburón en una partida sin que chirríe mucho? Y yo como, aquí sale un vídeo. Eso tendría visitas. Tú no querías hacer un canal de rol. Y es como, todo viniendo junto. Cabe destacar que este vídeo no enseña a jugar rol, sencillamente da las herramientas para utilizar este personaje concreto. Primero os daré la historia del personaje para introducirla en una campaña de rol y luego os daré las fichas. También al final daré ideas a los DM sobre cómo utilizarla como NPC y unas cuantas semillas de aventura. Además, para ayudar a aquellos con menor experiencia en el hobby o que se lo encuentren por primera vez, dejaré algunos links de gente que sí enseña a jugar rol en la descripción. Suerte por vuestra búsqueda y recordad, no tenéis que aprender todo de golpe, salvo que seáis el DM. En ese caso, estáis bastante jodidos. Ya que el vídeo me quedó más largo de lo que esperaba porque me parece explicar muchas cosas, pondré unos links arriba para que podáis saltear a las partes del vídeo, que si no va a ser muy largo. Y ya que estamos aclarando cosas, ignoré la edad que supuestamente tiene Gura como personaje. ¿Por qué? Simple, me niego a considerar que una persona con 9000 y pico de años perteneciente a una civilización que ha visto la caída y el alzamiento de imperios en nivel 1 o 3 en Dungeons and Dragons. Esa edad la usaremos cuando la manejemos como NPC y se verá más adelante. Dicho esto y terminadas las introducciones, comencemos. Veamos cómo le va como personaje jugador. La historia de esta niña empezaría siendo una hija de un elemental de agua y un humano. La idea es que esté en Dwanhall, un país lleno de crímenes y piratas. Si estáis jugando D&D y no Anima Beyond Fantasy, tomad Puerto Pirata Genérico 47 ahí. Y diréis, ¿por qué hija de un elemental de agua? Bueno, hay que justificar esa cola de tiburón de algún modo. Aunque, como veréis en la ficha de Anima, una de las builds no la tiene. Volviendo a lo de antes, como os imaginaréis, no es el mejor lugar para tener una infancia alegre y feliz. Pero aún así, nada le impide intentarlo. Como todo aventurero, básicamente como todo PJ, siempre ocurre un día en el que su mundo se quiebre y los obliga a moverse y a viajar. Todo empezó en una noche como cualquier otra, yendo a nadar como siempre hacía. Siempre se sintió más cómoda en las aguas del océano que en la superficie. Nunca logró entender del todo por qué. Empapada pero feliz, volvía a su casa y le abrió la puerta. Qué raro, ella la había cerrado. Y bueno, esa mesa no estaba rota cuando te habías ido, ¿verdad? Y ese cadáver en el suelo tampoco. Por suerte no era de su padre, él se sabía defender más o menos bien, pero había signos de lucha y su padre no estaba. Indagando logró averiguar que un viejo rey pirata lo había secuestrado. Por desgracia, a pesar de las ansias por ayudarlo, sabía que prácticamente no podría hacer nada salvo morir a manos de ese desgraciado. Huyó de allí y con ayuda de un viejo amigo de la familia, escapó de ese puerto en busca de aliados que pudieran ayudarla a rescatar a su padre. Y con suerte, y tal vez cuando todo esto esté arreglado, encontrar a su madre y respuestas sobre su herencia y su tridente. Claro que antes de encontrar respuestas tenía primero que solucionar los problemas más urgentes que tenía. Por suerte, las tempestuosas aguas del mar no fueron uno, ya que el capitán Edward Lau era un excelente marinero. Tal vez este capitán tenga cierto problema con sustancias que dan estados alterados de la conciencia y tal vez maneje bajo los efectos de dicha sustancia, pero que navega bien. Un día tal vez os cuente la historia de este marinero, pero ese día no es hoy. Estas serían las bases para el personaje, para que como jugador puedas introducirlo en cualquier campaña, aunque como siempre deberías consultar con tu director de juego sobre cómo hacerlo y qué es lo más conveniente. Si te estás preguntando dónde huyó, el país al que habría huido se llama Payon. Lo tenéis en el Gaia 1. Es del universo de Anima Beyond Fantasy. En cuanto a cómo adaptarlo a Dungeons and Dragons, sencillamente busco una ciudad comercial, un crisol de culturas. Créeme,
Siempre hay uno, siempre. Y ahora, vamos con las fichas. En cuanto a la ficha de Anima Beyond Fantasy, tenemos dos opciones. Por desgracia, ambas involucran lo que en el mundo de Anima Beyond Fantasy se conoce como legados de sangre, ya que son lo que mejor representa este lazo con el océano. La primera nos va a ofrecer una Agura Sombra, una categoría basada en el sigilo. El legado de sangre en este caso sería la de Lion Run, la sangre del agua. Básicamente, ventajas al ki, menos penalizadores por nadar. Créeme que puede estar interesante, y cuando subáis un par de niveles y empecéis a tirar técnicas como degenerados, os va a venir bien. Os va a venir muy bien esa reducción a los costes en el conocimiento marcial. El artefacto, por su parte, es compartido con la otra ficha, aunque con una ligera diferencia que se verá enseguida. Es un tridente más 5, cuya única función es permitir al portador respirar bajo el agua. Nada más, nada menos. Y, como se comentó antes, tiene algo que ver con su madre. Tal vez más adelante lo comente. El tridente podría salir bastante si la campaña va a centrarse en temas marítimos. Como mínimo, si eres un DM de hacer arcos de personaje, claramente lo vas a usar. Y claro, siempre podrías emboscar a alguien en un muelle, saltar de la nada y darle 2 tridentazos al pecho. Y hablando de emboscar, la otra ventaja que posee es visión nocturna. Reduce bastante los penalizadores por oscuridad o los anula directamente. Y claro, eso combinado con el ki, subes un par de niveles, puedes empezar a hacer barbaridades. Cabe recalcar que ambas fichas comparten una cosa en común, y es que las dos tienen música. La habilidad de canto pensé que quedaba bien. Si como jugador además haces que lo que siempre cante sea la canción de cuna que su madre le daba antes de ir a dormir, pues bien. ¿Sabéis eso de no, tu madre siempre te cantaba esto cuando eras pequeña y es lo único que tiene para recordarla y deprimes al resto de jugadores porque jódanse? Daría para momentos muy emotivos. También tienes bastante sigilo y algunas atléticas, que va a estar divertido cuando puñales a alguien por la espalda de un tridentazo. Y hablando de armas, además, también tiene un escudo, una rodela, que es un escudo muy pequeñito. Dato curioso, el escudo ese, según las reglas, se puede usar con armas a 2 manos. Y hablando de tiburones, la segunda ficha utiliza otro legado de sangre. Sangre de las grandes bestias, aquí lo vais a poder ver. Esta ficha se enfoca mucho más en imitar a un tiburón, por eso la categoría de explorador y las altas perceptivas. Esto se basa en la sangre de las grandes bestias, un legado de sangre que te permite obtener poderes de monstruo. Y se han utilizado para conseguir solo 2. El primero, desplazamiento especial, movimiento acuático. Puedes literalmente nadar bajo el agua. El segundo, visión nocturna completa, ni la oscuridad total te va a estorbar. ¡Ay, pero Anquilapastos! No cumple los requisitos de Gnosis que pone el legado de sangre. No. Ciertamente, eso es una observación de un espectador inteligente y que conoce de las reglas del libro. Pero podrías entonces ponerte barrera de daño 60, porque para eso sí que los cumples, y solo visión nocturna común. Créeme que tu DM te va a pedir inmediatamente que por el amor de los dioses te pongas la visión nocturna completa y lo dejes vivir un poco, porque a efectos prácticos has anulado las flechas, alguna ballesta y vete a saber si algo más. Si lo quieres llevar al extremo puedes llegar a barrera de daño 100 y olvidarte de la visión nocturna. Tener en cuenta que todo esto tiene cambios físicos en el personaje. El movimiento acuático es lo que le da la cola de tiburón y probablemente su piel sea un poco más cartilaginosa, podríamos decir. Más similar a la de un tiburón, más áspera. La barrera de daño claramente se notaría, a lo mejor la piel parecería prácticamente cuero. Hay que recordar, por cierto, que si estás jugando en el mundo de Anima, lo sobrenatural suele estar bastante mal visto, salvo que te relaciones con las personas adecuadas. Cuidado con los inquisidores, que son gente muy turbia. Lo segundo, si tu DM lo permite, a lo mejor en lugar de visión nocturna completa podrías ponerte respiración acuática. Sí, no cumple las reglas, es una habilidad esencial, pero tampoco es algo tan roto que vayas a explotar cada 5 segundos. Y bueno, es temático con lo de la campaña, lo de vivir en el mar. La otra ventaja que tiene es afinidad animal, para evitar que los animales marinos te ataquen. No queremos que te estorben mientras buscas por las profundidades. Por cierto, del mismo libro el que salen los legados de sangre, el Dominios Delki, hay una cosita llamada los Ars Magnum, y con este legado de sangre te da acceso a uno
que es el legado de Heliodón, que literalmente te convierte en una aberración de la naturaleza. Puedes convertirte en una criatura mitad tiburón, mitad persona. Imagínate las caras de los pobres piratas cuando vean que la niña a la que molestaron se ha convertido en una aberración de la naturaleza. Salta desde el agua con un tridente en una mano y te asesta una puñalada en el corazón atravesándolo mientras mastica tu cabeza. ¡Shark, motherfucker! ¡Shark! Fuera del combate, esta build también sirve bastante para, primero, explorar, aunque sea en tierra o agua, es indiferente, y además podrías moverte perfectamente de noche. Además de eso, el sigilo podría ayudarte bastante, aunque no tanto como con el sombra, porque se escala muy bien el sigilo. Y si estás en el mar, como debería ser, puedes conseguir provisiones, explorar barcos hundidos, naufragios, lo que sea. Y la verdad, siempre se pueden conseguir cositas interesantes. Déjeme conseguir un par de monstruos marinos. Además, claramente la habilidad de identificar animales y demás puede dar información sobre criaturas con las que tener cuidado, criaturas comestibles. Si al final el límite es el que te ponga tu DJ y el que tú tengas con tus ideas. Vamos ahora con la ficha de Dungeons and Dragons. La clase que he escogido es Bárbaro. Las estadísticas serían las siguientes. Primero es un humano, alineamiento caótico bueno, y el del trasfondo es marinero. Luego veréis por qué. Las estadísticas, luego de explicar los correspondientes modificadores, quedarían en fuerza 15, destreza 13, constitución 16, inteligencia 10, sabiduría 12 y carisma 8. Cabe recalcar que no se han hecho tiradas, sino que se han usado los números que sean de base. Aunque, por supuesto, nada impediría al que quiera usar la ficha realizar sus propias tiradas. Eso no es ningún problema, y os invito a hacerlo. En cuanto a las habilidades, serían atletismo, evidentemente, siempre viene bien, naturaleza, percepción, actuación, por el tema del canto, como se menciona en la ficha de Anima. La misma observación sobre deprimir a los jugadores se aplica. Y supervivencia, habilidades que sirven muy bien si estás en el mar. Y también el trasfondo de marinero te da competencia con los barcos, que siempre está bonito en una campaña marítima. Sobre todo cuando tienes compañeros débiles que no saben sobrevivir en el agua. A partir de nivel 3, el Pacto de las Profundidades te permite respirar bajo el agua. No solo eso, sino que te deja literalmente arrojarle un poder a tu enemigo para traerlo hacia ti. Esto puede estar bastante divertido, pero no solo en combate normal, sino imagínate que consigues que un marinero se asome del barco y lo tiras al agua. Está gracioso. Y además, en el momento que podáis subir de nivel, como he puesto los números, vais a poder aumentar la fuerza y la destreza con solo un punto en cada una, lo cual va a seros bastante peligrosos. Aparte de la respiración acuática, el Pacto de las Profundidades ofrece una velocidad de movimiento natural en el agua, lo cual combina muy bien con moverse, ¿sabes? Puedes respirar bajo el agua y tus enemigos no. Si subís un par de niveles y conseguís sentinela, podéis hacer un combo del Averno, empujando al enemigo cada vez más profundo, impidiendo que se mueva. ¿Quién necesita dar hachazos si puedes ahogarlo? Esta ficha, por desgracia, se basaba en Dark Tides of Bilgewater. Sabéis, el suplemento este de League of Legends que sacó Day Beyond. Sin embargo, aunque como lo han quitado, y a pesar de que podríais conseguirlo, y pues os dejaré el link debajo para que lo tengáis, porque era gratis y no pensaban cobrarlo, así que mucho problema no habrá con eso. Os daré otras alternativas para no necesitar recurrir a este suplemento. La otra opción podría ser el Bárbaro de las Tormentas, que a pesar de que tengáis que esperar hasta nivel 6 para respirar bajo el agua, podríamos decir que tarda en sincronizarse con estos espíritus del océano, con sus progenitores, ha perdido su esencia marina. Podéis sustituir ese ancla que os daba a nivel 3 el Pacto de las Profundidades por literalmente arrojar un maldito rayo al pecho del enemigo. La tormenta que deberíais de escoger es la tormenta del mar. Esta en concreto está en la guía de Xanatar para todo. Hay otra alternativa que no requiere que necesitéis suplementos, solo el libro base. Y esta alternativa sería la senda del guerrero totémico. Lo ideal sería reesquinear los animales, o sea, el manual dice que, ejemplo, es un lobo, tú dices que es un tiburón blanco. Cumple la misma función, mecánicamente hace lo mismo, sencillamente le cambias la apariencia. En cuanto al águila, que te permite moverte muy hábilmente, podríamos tomarlo como un tiburón marrajo. Esa cosa nada a 120 km por hora, es una barbaridad. Sería posible, por supuesto, que utilices cualquier otro animal marino y no solo tiburones para esto. Yo solo estoy proponiéndolo para mantenernos lo más fieles posibles. Pero mantarrayas, erizos de mar, adelante, tú lo que te haga feliz. Ahora
Me dedicaré a dar información para el director de juego para generar arcos o campañas alrededor de este personaje. Lo primero sería saber quién coño es la madre, ¿verdad? La madre en este caso sería una Ondina, la tenéis en el core de Anima Beyond Fantasy. Y para D&D, pues pillad un elemental de agua bastante tocho, tal de forma de waifu, y con eso deberíais ir tirando. Esa mujer, por supuesto, tiene una historia y un día la contaré. Pero ese día no es hoy. Pero vayamos con lo que nos interesa, el enemigo, porque un héroe es tan poderoso como sus antagonistas. El pirata. Realmente podéis darle el nivel que creéis que necesitéis. Puede ser un villano tanto al principio de la campaña como al final. Siendo honesto, los humanos son bastante variables, aunque podéis poner la raza que os haga ilusión. El pirata lo que quiere es utilizar al padre de la chica como rehén para controlar a la Ondina, para extorsionarla. Ya sabéis, tener control sobre las aguas siendo un pirata da mucha, pero que mucha ventaja. Como veis, no la quiere para un ritual místico, para sacrificarla, para robar sus poderes. No. Es un pirata, tiene mentalidad de pirata, busca oro y no la gloria. Lo demás le parece poco interesante. Vida corta pero feliz. Pero hay otra versión, tal vez sí que la quiere para un ritual, para robar su juventud, tal vez la quiere intercambiar con un poderoso alquimista o un hechicero para que le dé la inmortalidad o por lo menos le devuelva parte de el vigor juvenil. En cualquier caso, eso no es bueno para su progenitora. Ahora bien, la posibilidad de que este tipo sea muy poderoso está ahí. Es un humano, podéis hacerlo tan bestia o tan débil como necesitéis. Puede ser un antagonista de principio de campaña o de final. Yo diría que principio tirando al medio. Y eso sí, témele a un hombre viejo en una profesión en la que se muere joven si vas con esto. Porque claramente habrá hecho aliados con el tiempo. Su tripulación tal vez tenga varios barcos, no uno. Si es un rey pirata que se precie, tendrá al menos 3, una flota. Temedle mucho. Y si estás en un universo como el de Dungeons & Dragons, donde los objetos mágicos son comunes, suerte. Tal vez tus jugadores necesiten hacer aliados con otros piratas para conseguir hacer de frente a esto. O tal vez no, tal vez lo encuentren en un momento distraído en el que una tormenta ha destruido su flota y justificas con ello que está debilitado y es el momento de atacar. Tiene que ser ahora, porque si no recuperará toda su fuerza y no podremos hacer nada. Tal vez podrías hacer de una misión literalmente revelar la ubicación de este tipo a la marina o el equivalente en tu mundo. Alguien que case piratas y que ellos hayan destruido su flota como recompensa de la misión. Han debilitado a tu enemigo, ahora tenéis la posibilidad de luchar con él en paridad de condiciones. Las recompensas por la misión no tienen que ser oro o objetos mágicos, a veces pueden ser directamente debilitar a alguien. O dar oportunidades, una oportunidad de oro, que más vale que los jugadores no desaprovechen, porque raramente se plantearía otra vez. Como ya os he dado cómo usarlo como personaje jugador, vamos a utilizarlo ahora como PNJ, o sea, personaje no jugador. Veamos un par de ganchos de aventuras y cómo manejarlo en nuestras campañas. Claramente el elemento que más nos interesa recalcar es el océano. Entonces, a pesar de que encajaría mejor una campaña marítima, o bueno, por lo menos de manera increíblemente apropiada, no es necesario. Podríais sencillamente necesitar que los jugadores viajen y con eso podríais tirar un par de aventuras en el camino para que no sea solo llegáis. Es como, vale, gracias supongo. Claramente la cosa más sencilla y que no te daría muchos problemas es usarla como guía en viajes marinos, ya sea porque conozca las aguas, como marinero, como aliada con elementales. Pero si queréis algo realmente interesante, pues aquí lo vais a tener. Empezaré dándoos un par de semillas de aventura básicas para al final daros una más compleja. Recordad, semillas de aventura, no la aventura ya hecha. Estos solo son ideas con las que espero que vosotros mismos podáis desarrollar vuestras propias historias. Por ejemplo, podría ser que tus jugadores quieran meterse en una ciudad sumergida y necesiten a alguien que conozca las aguas o que pueda guiarlos en ella. O a lo mejor la propia abuela les pide ayuda para recuperar los secretos de su antigua civilización. Si lo queréis llevar por un lado más ecologista, podría ser que Aura les pida ayuda para parar a unos cazadores furtivos que están cazando unas especies en peligro de extinción. O tal vez necesite ayuda para cazar un terrible monstruo marino que está asolando las costas. O, a la inversa, los jugadores podrían necesitarla para cazar ese monstruo. Información, puntos débiles, esas cositas. Métodos para atraerlo a una trampa, sabéis qué come. Esos olores agradables que hacen que los depredadores vengan y se coman un cañonazo en la cara. Si de verdad sois DMs malvados, si de verdad sois unos hijos de vuestra madre, como yo, perdón, no nos dejan insultar a los clientes en el hotel, ¿sabéis? Pero bueno. Podría ser que Aura esté siendo intermediaria entre un poderoso ser de las profundidades y un asentamiento humano.
El problema vendría cuando el regente de las profundidades comienza a considerar a los humanos una molestia y planea exterminarlos a todos. Tal vez Gur está intentando convencer a los humanos y al regente a la vez de llegar a un acuerdo, pero ninguno de los dos parece dispuesto a escuchar. Esto podría terminar con tus jugadores en cualquiera de los dos bandos o llevando a los dos gobernantes a algún tipo de acuerdo. Eso ya queda a vuestra merced. Espero que este personaje os sirva de ayuda y aunque sea os haya inspirado para crear vuestras propias historias. Muy buena suerte y ojalá hayáis disfrutado vuestra estadía con nosotros. Y aquí terminaría el primer vídeo del hotel. Espero que este personaje os sirva de ayuda y aunque sea os haya inspirado para crear vuestras propias historias. Hare Hare, Hare Hare, quanto rueda del sol. Hare Hare, Hare Hare, oh quanto rueda del sol. Hare Hare.